Durante los últimos 50 años hemos sido contados una historia sobre nutrición. Una historia que ha sido reforzada por agencias gubernamentales, por corporaciones de alimentos, por medios de comunicación, por profesionales de la salud. Una historia que es tan ampliamente aceptada que cuestionarla es considerado herejía. La historia es simple: come menos grasa saturada. Come más carbohidratos. Mantén bajo tu consumo de calorías. Come una dieta equilibrada de acuerdo con las pirámides nutricionales que los gobiernos han proporcionado. Si sigues estos principios, serás saludable. Vivirás una vida larga. Evitarás enfermedad. Pero aquí está la verdad incómoda que nadie quiere admitir: esa historia es fundamentalmente falsa. Como nutriólogo que ha pasado más de 20 años estudiando la verdadera ciencia de la nutrición, debo decirte que lo que ha sido enseñado sobre nutrición está principalmente equivocado. No está simplemente incompleto. Está activamente incorrecto, de maneras que han causado daño extraordinario a la salud pública global. Y lo que es más importante, sé quién es responsable por este engaño. Sé cómo sucedió. Sé exactamente cómo una narrativa falsa sobre nutrición fue promovida durante décadas, dejando tras de sí un rastro de obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular y sufrimiento innecesario. En este vídeo voy a revelar el gran engaño de la nutrición moderna. Voy a mostrar cómo fue creado. Voy a explicar por qué ha persistido a pesar de la evidencia contradictoria. Y voy a compartir contigo la verdad científica que está siendo ocultada. Prepárate, porque lo que voy a compartirte podría transformar completamente cómo entiendes tu salud y tu relación con la comida. Para entender el gran engaño de la nutrición moderna, necesitamos viajar atrás a los años 50 y 60, a un momento cuando la ciencia de la nutrición estaba siendo establecida. En esa época, había dos teorías rivales sobre qué causaba enfermedad del corazón, que era la causa principal de muerte en los países desarrollados. Una teoría, propuesta por el Dr. Ansel Keys, sugería que la grasa saturada era el culpable. La otra teoría, propuesta por el Dr. John Yudkin, sugería que el azúcar era el culpable. Ambas teorías tenían evidencia. Pero la diferencia fue que Ansel Keys era extraordinariamente conectado políticamente. Tenía relaciones con agencias gubernamentales. Tenía relaciones con la industria alimentaria. Tenía la capacidad de influir en la narrativa. John Yudkin, por otro lado, era académicamente respetado pero menos conectado políticamente. Publicó investigación sólida mostrando que el azúcar era un factor importante en enfermedad del corazón. Pero fue efectivamente silenciado. Sus hallazgos fueron ignorados. Sus carreras fueron obstaculizadas. Ansel Keys, por otro lado, utilizó sus conexiones para promover su teoría. Realizó un estudio llamado El 7 países, que supuestamente mostraba una correlación entre consumo de grasa saturada y enfermedad del corazón. Pero el estudio fue profundamente defectuoso. Keys seleccionó específicamente países y datos que apoyaban su hipótesis. Ignoró datos de otros países que contradecían su hipótesis. El 7 países fue una mentira científica. Fue fraude. Pero fue ampliamente aceptado porque fue promovido por alguien con poder político. Basado en la investigación falsa de Keys, los gobiernos comenzaron a emitir directrices nutricionales que recomendaban reducir la grasa saturada y aumentar el consumo de carbohidratos. Estas directrices fueron adoptadas internacionalmente. Se convirtieron en el fundamento de la pirámide nutricional. Si reconocéis que esta información sobre el engaño de la nutrición es crítica, si entendéis que han sido mentidos deliberadamente sobre qué comer, entonces os insto a que demostréis vuestro compromiso con la verdad de dos formas. Suscribíos a este canal de nutrición basada en verdad científica. Este es un espacio donde los conflictos de interés son revelados, donde la investigación fraudulenta es expuesta, donde la verdad está siendo priorizada sobre la narrativa corporativa. Segundo, dad like a este vídeo. Demostrad que queréis que la verdad sobre el engaño nutricional sea amplificada. Los algoritmos recompensarán este contenido, permitiendo que más personas accedan a la verdad. Entonces, si el azúcar era realmente el culpable, ¿cómo fue posible que la narrativa de la grasa es mala se convirtiera en dominante? La respuesta es dinero. En los años 70, la industria azucarera estaba enfrentando un problema. La investigación estaba comenzando a sugerir que el azúcar contribuía a enfermedad del corazón.
Esto fue un desastre para la industria. El azúcar es extraordinariamente lucrativo. Si el público comenzaba a creer que el azúcar era malo, las ganancias podrían colapsar. Así que la industria hizo lo que cualquier industria lucrativa hace cuando enfrentada con investigación inconveniente: compraron la investigación. La industria azucarera financió estudios que apuntaban hacia la grasa como el culpable y no al azúcar. Financiaron investigadores como el mismo Ansel Keys. Usaron su influencia para que esos estudios fueran publicados. Usó su influencia para que fueran aceptados por agencias gubernamentales. Un documento fue encontrado posteriormente, fechado en 1965, donde ejecutivos de la industria azucarera discutían cómo desacreditar la investigación sobre los efectos negativos del azúcar. Discutían cómo promover la teoría de la grasa en su lugar. Discutían cómo financiar investigaciones que apoyó esta teoría falsa. Fue un plan deliberado, coordinado, para engañar al público científico y al público general sobre la verdadera causa de enfermedad del corazón. Y funcionó extraordinariamente bien. La narrativa de la grasa es mala se convirtió en la verdad aceptada. Las directrices nutricionales fueron cambiadas para reflejar esto. La industria azucarera continuó vendiendo productos azucarados con impunidad, mientras que los productos ricos en grasa fueron demonizados. La pirámide nutricional que fue promovida globalmente fue basada en la falsa investigación de Ansel Keys, pero fue diseñada específicamente para beneficiar a ciertos grupos de industria. La pirámide recomendaba que la base de tu dieta fueran los carbohidratos, específicamente granos refinados. La pirámide recomendaba 6 a 11 porciones diarias de granos. Ahora bien, ¿quién se beneficiaría de una recomendación de que la base de una dieta saludable fueran los granos? La industria de granos. La pirámide recomendaba que la grasa fuera evitada. La pirámide recomendaba que solo 2 a 3 porciones de productos lácteos fueran consumidas. La pirámide recomendaba que el consumo de carne fuera minimizado. ¿Quién se perjudicaría por estas recomendaciones? Los productores de grasa, los ganaderos, los agricultores que producían alimentos ricos en grasas. ¿Quién se beneficiaría? Los productores de alimentos procesados que podrían reemplazar la grasa con carbohidratos refinados y azúcares. Los productores de granos. Los productores de aceites vegetales que podían ser promocionados como saludables en comparación con grasas saturadas. La pirámide nutricional fue efectivamente diseñada para beneficiar a industrias específicas, no para optimizar la salud humana. Y el resultado fue predecible. Conforme que las personas siguieron las directrices, conforme que comenzaron a comer más carbohidratos refinados y menos grasas saturadas, conforme que comenzaron a consumir más azúcar refinado, las tasas de obesidad aumentaron. Las tasas de diabetes aumentaron. Las tasas de enfermedad cardiovascular permanecieron iguales o aumentaron. Las directrices que fueron supuestamente diseñadas para mejorar la salud resultaron en empeoramiento de la salud. Entonces, ¿qué mostró realmente la investigación científica cuando fue vista sin sesgo? Cuando examinas la investigación sin sesgo, cuando miras a estudios que no fueron financiados por industrias con un interés financiero, la imagen se vuelve mucho más clara. La investigación muestra que la grasa saturada no es el culpable principal en enfermedad cardiovascular. Sí, la grasa saturada en dosis muy altas puede tener un impacto negativo. Pero el efecto es mucho más modesto de lo que fue afirmado. La investigación muestra que el azúcar refinado es un contribuidor significativo a enfermedad del corazón. El azúcar causa inflamación. Causa picos de insulina. Causa disfunción endotelial. Causa múltiples procesos patológicos que resultan en enfermedad cardiovascular. La investigación muestra que los carbohidratos refinados, que fueron promocionados como la base de una dieta saludable, son entre los alimentos más dañinos que puedes consumir. Los carbohidratos refinados causan picos de glucosa en la sangre. Causan liberación excesiva de insulina. Con el tiempo, conducen a resistencia a la insulina, que es el precursor de la diabetes tipo 2. La investigación muestra que las grasas insaturadas no son siempre saludables, particularmente los aceites vegetales que han sido extraídos químicamente y son extraordinariamente altos en ácidos grasos omega 6 inflamatorios. La investigación muestra que las grasas saturadas naturales, particularmente aquellas que provienen de animales alimentados apropiadamente, son mucho más saludables de lo que fue afirmado.
Cuando examinas la investigación sin sesgo, la verdad se vuelve clara. La narrativa que hemos sido vendida es invertida. Los alimentos que nos dijeron que evitemos son frecuentemente más saludables que los alimentos que nos dijeron que comamos. Entonces, si la ciencia verdadera mostraba que el azúcar y los carbohidratos refinados eran problemáticos, ¿cómo fue ocultada esta verdad durante décadas? La respuesta es conflicto de interés sistemático en toda la estructura de la ciencia de la nutrición. Las agencias gubernamentales que establecieron las directrices nutricionales estaban recibiendo donaciones de industrias de alimentos. Los investigadores que fueron conduciendo la investigación sobre nutrición estaban siendo financiados por industrias de alimentos. Los médicos que estaban escribiendo artículos sobre nutrición estaban siendo pagados como consultores por industrias de alimentos. No había filtración clara entre quien pagaba la investigación y quien estaba conduciendo la investigación. El resultado fue que la investigación que fue conducida era invariablemente investigación que apoyaba los intereses de quienquiera que estaba pagando. Un estudio clásico fue realizado que examinó la relación entre conflictos de interés financiero y resultados de investigación. El estudio encontró que cuando la industria azucarera financiaba investigación sobre los efectos de azúcar en salud, la investigación era aproximadamente 5 veces más probable que encontrara resultados favorables a azúcar en comparación con investigación que no era financiada por la industria azucarera. 5 veces más probable. No es una pequeña diferencia. Es una diferencia masiva que sugiere que el sesgo está siendo introducido deliberadamente. Y esto no fue simplemente sobre azúcar. Fue sobre toda la estructura de la investigación nutricional. Las compañías de alimentos estaban financiando investigación que apoyaba sus productos. Los gobiernos estaban aceptando esa investigación sin cuestionamiento serio. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de seguir directrices nutricionales que estaban basadas en investigación falsa? Las consecuencias fueron catastróficas. En 1960, aproximadamente 13% de la población de los Estados Unidos era obesa. Hoy, ese número es aproximadamente 42%. La tasa de obesidad ha triplicado. En 1960, aproximadamente 1 a 2% de la población tenía diabetes tipo 2. Hoy, ese número es aproximadamente 10%. La diabetes se ha convertido en una epidemia. En 1960, aproximadamente 35% de la población tenía hipertensión. Hoy, ese número es aproximadamente 45%. La hipertensión es rampante. Estos números no son coincidencia. Son la consecuencia directa de una población que fue instruida para seguir directrices nutricionales que fueron basadas en investigación fraudulenta. La epidemia de obesidad no fue causada por las personas que de repente se volvieron más perezosas. Fue causada por un cambio en el entorno alimentario. Un entorno donde los alimentos recomendados por las directrices gubernamentales eran exactamente los alimentos que estaban causando obesidad. Ahora, uno podría preguntarse, si la verdad sobre el engaño nutricional es tan evidente, ¿por qué no ha habido un cambio inmediato en las directrices? La respuesta es que hay intereses poderosos que se benefician del statu quo. Los gobiernos han invertido décadas en promoción de las directrices antiguas. Admitir que estuvieron equivocados sería una admisión extraordinaria. Requeriría explicación pública. Requeriría disculpas. Requeriría un cambio fundamental en cómo se educan a las personas sobre nutrición. Las industrias de alimentos que se beneficiaron del statu quo tienen intereses financieros extraordinarios en mantenerlo. Si los gobiernos cambiaran las directrices para decir que los granos refinados son malos y las grasas saturadas son buenas, serían atacadas. Las corporaciones de alimentos están ganando miles de millones de dólares bajo el sistema actual. La profesión médica ha invertido décadas enseñando a la próxima generación de médicos que la grasa es mala. Cambiar esto requeriría reeducación masiva de la profesión médica. Y hay un factor más sutil: la verdad es incómoda. La verdad es que para ser realmente saludable, necesitas cambiar completamente tu relación con la comida. Necesitas dejar de comer muchos alimentos que son considerados normales en la sociedad occidental. Necesitas estar dispuesto a ir contra la narrativa cultural dominante. Esto es difícil. Es más fácil simplemente aceptar las directrices que fueron dadas, aceptar que eres responsable personalmente de tu salud, culparte a ti mismo por la obesidad o la enfermedad,
que reconocer que has sido deliberadamente engañado por sistemas de poder. Entonces, si lo que hemos sido enseñado es incorrecto, ¿qué debemos realmente comer? La respuesta es mucho más simple que la narrativa complicada de la nutrición moderna. Deberías comer principalmente alimentos reales: carne, pescado, huevos, verduras, frutas, frutos secos, semillas. Alimentos que tu bisabuelo habría reconocido como comida. Deberías minimizar carbohidratos refinados. Deberías evitar azúcares refinados. Deberías evitar aceites vegetales procesados. Deberías obtener grasas de fuentes de calidad: carne grass-fed, pescado salvaje, huevos pasteurizados, frutos secos, semillas, aguacates. Cuando haces esto, cuando comes principalmente alimentos reales, las cosas extrañas suceden. Pierdes peso sin intentar. Tu energía aumenta. Tu claridad mental mejora. Tus marcadores de salud mejoran. Este no es un descubrimiento nuevo. Esto es simplemente un regreso a cómo los humanos comieron durante millones de años de evolución. Ahora, vamos a hablar sobre el costo real del gran engaño de la nutrición. Se estima que aproximadamente 2,5 millones de muertes anuales en todo el mundo son causadas por enfermedades relacionadas con dieta deficiente. 2,5 millones. Eso es más que todas las guerras globales. Eso es más que todos los homicidios. Eso es aproximadamente el 4% de todas las muertes globales. Muchas de esas muertes podrían haber sido prevenidas si las personas hubieran sido dadas información nutricional correcta. Si hubieran sido enseñadas a comer alimentos reales en lugar de alimentos ultraprocesados basados en directrices falsas. Pero no solo estamos hablando de muertes. Estamos hablando sobre calidad de vida. Millones de personas están viviendo con diabetes, con obesidad, con enfermedad cardiovascular, con artritis, con Alzheimer, con depresión, con ansiedad. Todas condiciones que están fuertemente asociadas con mala nutrición. El costo humano del gran engaño de la nutrición es extraordinario. Pero hay esperanza. La narrativa está finalmente comenzando a cambiar. Más y más investigadores están cuestionando la vieja investigación. Más y más estudios están siendo publicados mostrando que la narrativa antigua es incorrecto. Más y más médicos están reconociendo que sus pacientes mejoran cuando siguen una dieta baja en carbohidratos, alta en grasas, basada en alimentos reales. Ha habido algunos cambios en las directrices oficiales, aunque muy lentamente. El USDA finalmente reconoció que los carbohidratos refinados no deberían ser la base de una dieta saludable. Aunque tardó 30 años después de que la ciencia lo hizo claro. Lo que es importante es que la verdad está siendo redescubierta. Millones de personas están rechazando la narrativa oficial y simplemente comiendo de manera que tiene sentido evolutivo, de manera que estaba basada en alimentos reales. He caminado contigo a través del gran engaño de la nutrición moderna. He mostrado cómo fue creado, cómo fue perpetuado, cuáles fueron las consecuencias. Lo que hemos descubierto es que la narrativa que hemos sido vendida sobre nutrición es fundamentalmente falsa. Fue construida no basada en la mejor ciencia, sino basada en conflictos de interés financiero. Fue perpetuada a través de décadas a través de represión de investigación contradictoria y promoción de investigación sesgada. Las consecuencias han sido una epidemia de enfermedad metabólica que ha dejado a millones de personas obesas, enfermas, sufriendo de condiciones que habrían sido prevenibles si simplemente hubieran sido dadas información correcta. Pero ahora, debo preguntarte, ¿cómo esto te afecta? Porque aunque hable sobre el engaño histórico, lo que realmente importa es tu salud actual. ¿Has sido afectado por las directrices nutricionales falsas? ¿Estás obeso? ¿Tienes diabetes? ¿Tienes problemas de salud que podrían estar relacionados a lo que has sido enseñado a comer? Déjame un comentario. Cuéntame si has experimentado cambios en tu salud cuando cambiaste tu relación con la comida. Cuéntame si has notado que las directrices nutricionales oficiales no parecen estar funcionando para ti. Cuéntame si crees que has sido engañado sobre lo que deberías comer. He sido tu nutriólogo, proporcionándote la verdad sobre el gran engaño de la nutrición moderna. Ahora te dejo para que hagas tus propias decisiones, sabiendo exactamente cómo y por qué fuiste engañado. La verdad es que no es tu culpa que estés confundido sobre nutrición. Has sido deliberadamente engañado por sistemas de poder que se benefician de tu confusión.
Pero el poder para cambiar está en tus manos. Puedes dejar de seguir directrices falsas. Puedes comenzar a comer alimentos reales. Puedes reclamar tu salud. Come real. Cuestiona la narrativa. Y nunca aceptes información sin preguntarte, ¿quién se beneficia de que yo crea esto?